Amigos, estamos aquí en el tercer foro de sustentabilidad regional y ahora nos acompaña la maestra Marta Niño Zubosca. Ella es directora de Desarrollo Sustentable de Semarnat. Oye, platícanos un poquito. A ver, primero el concepto, sustentabilidad. ¿Para ti qué es? Básicamente tiene que ver con la coherencia de los seres humanos con su entorno, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de entornos construidos como son las ciudades, ¿no? Y entender que somos seres dependientes del entorno, no somos seres autosuficientes y como seres humanos o como ciudades necesitamos este entendimiento de que no podemos utilizar el entorno solo para satisfacer necesidades, sino tener una vinculación mucho más responsable porque dependemos de él y generamos impactos en esto. No me gusta el concepto de prosperidad, porque tiene que ver con este esquema de que la prosperidad está ligada a una serie de atributos materiales, producto de una visión de desarrollo que ha sido muy depredadora del ambiente, muy depredadora de la calidad de vida y muy depredadora de la posibilidad humana de crecer, de realizarte, de esta sabiduría humana, ¿no? Entonces sí, la prosperidad es tener un coche, tener vialidades, tener acceso, pero no estamos viendo el costo de todo esto y el costo en el desarrollo individual. A veces necesitamos tantas cosas y ¿qué necesitamos para vivir, no? Esas cuestiones mínimas y esenciales que necesitamos los seres humanos, que la prosperidad no nos ha dado, o si nos lo ha dado es a costa de la pérdida de capacidades de otros sectores, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Y considerando la propuesta que nos trae Infonavit del índice de ciudades prósperas, esta herramienta, esta metodología, hay una parte que habla del aire, ¿no? De la calidad del aire. ¿Tú qué piensas de este indicador? Bueno, creo que en términos generales la iniciativa de ciudades prósperas es muy importante porque estamos hablando de ciudades, de cambios. Pueden ser todos los cambios cuestionables o pueden tener limitaciones, ¿no? Quizá a mí me preocupaba cuando me preguntaste lo de prosperidad porque hablábamos de ciudades humanas, resilientes, ecológicas, verdes, sustentables, respondiendo a ciertos paradigmas, a ciertas preocupaciones o ciertos contextos o ciertos momentos. Pero lo que tenemos que tener es entender lo que es una ciudad. La ciudad como un espacio de excelencia para el desarrollo, el espacio público, como lo escuchamos, que permite un desarrollo individual y que estamos hablando de todo esto. La iniciativa es muy importante porque retoma algo muy importante. No podemos cambiar y transformarnos si no medimos y establece las distintas dimensiones de la sustentabilidad y mecanismos para medirlo y para podernos comparar. El tema ambiental es uno de los 6 ejes que es muy importante. El tema ambiental es uno de los 6 ejes y nos habla sobre todo de calidad del aire. ¿Cuál es el problema? Que para poder avanzar en esto tenemos que entender las interdependencias en los factores. Si no resolvemos la infraestructura adecuadamente de movilidad, vamos a tener problemas de calidad del aire. Si no resolvemos un proceso de planeación, vamos necesariamente a tener un problema de calidad del aire. Si no resolvimos la calidad de energéticos, vamos a tener un problema de calidad del aire. Entonces, el punto de vista ambiental es tenemos que abordar no solo los efectos ambientales, sino incidir en las causas que tienen que ver con las otras dimensiones. Y podríamos ir avanzando, pero el problema es que vayamos midiendo y qué tanto vamos a ir progresando o no progresando si no tenemos estas rutas que en cada ciudad van a tener su propio sentido y ese es el reto del índice. Ya tenemos este mecanismo, pero cómo lo vamos construyendo a partir de la realidad de las ciudades y cómo generamos estos engranajes para que podamos ver qué tenemos que hacer primero y después para lograr un cambio en un indicador puntual como calidad del aire o cualquier otro. Damos la bienvenida a nuestro secretario aquí de Ecología. Gracias, buenos días, Alfredo Arellano, secretario de Ecología y Medio Ambiente, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Pues mira, me parece que es un foro fundamental, sobre todo para un estado como Quintana Roo, que tiene un crecimiento demográfico muy fuerte, sobre todo las ciudades del norte como Cancún, Playa del Carmen, inclusive Tulum, y ahora también hasta Bacalar podemos verlo en esta perspectiva. Y bueno, la sustentabilidad de los desarrollos urbanos son esenciales. Quintana Roo es un estado cuya economía depende de sus recursos naturales y por ello es importantísimo generar pues la sustentabilidad ambiental, lo que implica el adecuado manejo del agua, de los residuos, los espacios urbanos, el arbolado urbano,
que tiene un sinfín de beneficios tanto ambientales como de salud. Y a partir de ahí, pues generar precisamente las políticas necesarias, la planeación, para poder lograr que este crecimiento de población, esta inmigración constante que tenemos de gente de otras partes de la República, inclusive del extranjero, pues tenga esa sustentabilidad que nos permita pues crecer adecuadamente. Les quiero compartir que dentro de la herramienta y la metodología que nos compartió Infonavit del índice de prosperidad, estas dimensiones que se miden con estándares mundiales, el estado de Quintana Roo y en particular el municipio de Benito Juárez tiene una calificación débil en este estándar, en este índice de la calidad del aire. Es un poquito contrariado, ¿no? Cualquiera podría decir, ¿cómo? Si el sureste, o sea, lo que es la playa, tiene muy buena ventilación, está la selva, etcétera, pero nos comentaba Pablo Baglione, que es de ONU Habitat, que el tema aquí es un poquito de comprometer a las generaciones, porque cada ecosistema en el mundo tiene su propia función, ¿no? Y en este caso, pues es la selva, uno de los pulmones, ¿no? más grandes a nivel mundial. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, sí, es un tema el cual estamos discutiendo precisamente para ver las medidas de compensación. Estamos terminando ya este mes de noviembre lo que es el programa El ProAire, que es un programa que venimos trabajando con el gobierno federal, con la Semarnat. Quintana Roo no había desarrollado este programa y es donde están de alguna manera surgiendo algunos elementos para la toma de decisiones de política ambiental. Lo importante, me parece todavía que en Quintana Roo tenemos un saldo a favor en términos de el carbono que secuestra nuestras selvas. Y lo que emitimos en términos de quema de combustibles fósiles o de gases de efecto invernadero. No obstante, no quiere decir que no hagamos más, ¿verdad? No solo por México, sino por sus contribuciones a nivel internacional a las cuales nos hemos comprometido. Entonces, por ello es importante en este último mes que podamos definir las acciones costo-beneficio que sean las más adecuadas para contribuir como Estado a las metas nacionales en cuanto a calidad de aire. Esto, bueno, nos significa no solo evitar alguna contingencia ambiental o de salud que digamos no la tenemos por las condiciones geográficas de nuestras ciudades, pero sí compartir la responsabilidad de colaborar con los estándares y con las políticas nacionales. Creo que es muy importante que esta metodología vuelve a poner a la luz temas que son comunes en las ciudades, temas ambientales comunes de las ciudades y temas que fueron el origen de una política ambiental, ¿no? Hace 50 años el tema de la calidad del aire fue crítico para estas ciudades industriales y de ahí emergió toda una política ambiental que es muy importante. Pero hay que tener mucho cuidado porque aunque los ODS o el ODS te dice que las ciudades tienen y esta metodología te resalta el tema de la calidad del aire, hay que contextualizar el problema, saber cómo lo medimos. Si hablamos de la calidad del aire en términos de contaminantes criterio que dañan a la salud, contaminantes climáticos y sobre todo los indicadores se tienen que medir en un ámbito específico. Un indicador funciona dependiendo cómo medimos la ciudad. Si la ciudad es estrictamente lo urbano, si hablamos del espacio perimetral, porque los balances que se den entre la ciudad y su entorno son los que me van a definir una calidad del aire, ¿no? Entonces, el problema es mucho más complejo. Qué bueno que tenemos indicadores, qué bueno que nos podemos comparar, pero hay que tener mucho cuidado cómo los medimos, cómo los interpretamos y sobre todo, podemos tener regulaciones de calidad de combustibles, de emisiones de vehículos, pero el problema va mucho más allá. Para poderlo resolver tenemos que tener un sistema de transporte que reduzca necesidades de movilidad, mucho más eficiente, calidad de combustibles, modelos urbanos. Entonces el ProAire es un ejercicio muy importante. Ahorita está la nueva Estrategia Nacional de Calidad del Aire, pero es muy importante que cada ciudad entienda las causas y los procesos que me llevan al deterioro específicamente de la calidad del aire, veamos con beneficios, con biodiversidad, con cambio climático y las estrategias sean para esa zona. Y esa ciudad tiene un referente en función a un sistema regional,
pero ¿cómo lo vamos a estar cambiando? Porque si hacemos, bueno, ahorita la presión del Tren Maya, ¿no? Va a generar una presión muy importante, genera especulación del suelo, genera una serie de elementos. ¿Cómo tenemos que tener instrumentos de política muy sólidos ambientales, pero lo ambiental muy ligado a esta parte urbana, que es lo más importante, ¿no? Y una política de movilidad. Sí, tienes toda la razón. Considerando y planteando lo que comentaban en otros ponentes de lo que es la sustentabilidad, que se compone de 3 elementos: el económico, el social y el ambiental. Aquí en el estado de Quintana Roo padecemos una situación que es, por decirle así, mal nombrada, la ley de mangles, ¿no? Comúnmente se escucha. Esto ha generado que se frenen muchas inversiones, incluso ha puesto en mal el estado, porque hay gente que ha creído en el estado, ha volcado sus recursos y pues no ha podido liberarlos o recuperarlos porque son propiedades que tienen esta situación. ¿Está peleado el tema ambiental con lo ecológico? No, mira, no es un pleito. Hay mecanismos y formas de desarrollar, de crecer. A veces se confunde el término crecimiento con desarrollo. El desarrollo tiene que ser integral, y tú lo mencionaste, tiene que ser un desarrollo que tome en cuenta el criterio ambiental, el criterio social y el criterio económico. Y solo así podemos crecer. Tenemos muchos ejemplos de cómo hoteles o viviendas, principalmente hoteles, se han desarrollado en zonas de manglar. Hay que hacer un diseño específico para no afectar estas zonas. Puede ser que se incrementen los costos, pero a la larga la redituabilidad o la rentabilidad se dará, ¿no? en este sentido. Hay muchos ejemplos de cómo sí se pueden hacer las cosas. Por supuesto, hay quien lo sigue viendo como un estorbo, como una barrera, porque está tal vez con una visión solamente de su interés personal y no en el interés de la conservación y el desarrollo de la zona, un poco volviendo al tema del bien privado contra el bien público. El bien privado no va a tener una sustentabilidad si no se ve el bien público alrededor de tu inversión. Entonces, por ello es necesario tener esa apertura para poder generar los modelos de desarrollo que necesitamos y crecer con ello. Hay otros problemas de origen, como que en muchas zonas de manglar nunca debió existir la propiedad privada, simplemente porque la definición de la zona federal no estaba clara en los 70s, cuando muchas de las áreas de manglar fueron privatizadas, y eso pues conlleva después a ventas cuyos compradores posiblemente, si son de buena fe, a lo mejor no conocen el estatus y la normatividad ambiental, y se topan con problemas económicos. Pero vaya, ahí es donde los consultores, los asesores, tanto inmobiliarios como medioambientales, tienen que poner en claro a los inversionistas qué se puede, dónde se puede, y no que el inversionista venga ya con un modelo preconcebido a generar un desarrollo donde no se pueda, ¿no? Es decir, hay que hacer la planeación de tu desarrollo conforme al uso de suelo que está autorizado, y entonces no debería haber problema, ¿no? La verdad es que si hay algo cierto en este mundo es que todo cambia. Y bueno, pues cambió. Agradecemos a la administración actual de que se haya presentado una reforma de una ley de asentamientos humanos general, y bueno, trajo consigo la alineación de todos los estados para que también hiciéramos nuestra reforma de nuestra ley de asentamientos estatales. Y aquí en particular se dieron varias reformas porque consideraron nuestros legisladores importante que se impactaran en todas las áreas que comprendía, de lo que estábamos platicando hace un momento. En relación a esto, por ejemplo, ¿qué piensa la Semarnat en el tema de cuando hay una planeación urbana de un programa de desarrollo urbano donde ya se considera una zona hablando de zonas, la zonificación, que también hoy se puso en la mesa y no es muy agradable, ¿no? Para algunas ponentes que hicieron su explicación de motivos por qué la zonificación a veces no ayuda a un desarrollo de una ciudad, ¿no? Pero
se estila y hoy por hoy eso es lo que funciona en nuestros ayuntamientos. Entonces hay zonas de protección, hay zonas que tienen hugas que son para diferentes usos de suelos, ¿no? Y disfrutes. En el caso de la zona urbana, una vez que ya se vuelve urbana, todavía es sobre tramitada y sobre exigida y sobre regulada para el tema del desarrollo. ¿Qué piensa de esto, Semarnat? Que es importante. Primero me hablas de UGAs, que son unidades de gestión ambiental. Creo que tenemos que transitar hacia una visión integral del territorio. Ya no podemos hablar del centro de población que se rige bajo los planes de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial que ve la distribución y el ordenamiento ecológico o el ordenamiento turístico. Esta fragmentación de intereses y objetivos sobre el territorio es uno de los problemas que tenemos que subsanar con una visión integral. Tenemos zonas, asociaciones portuarias que tienen su espacio, las áreas naturales protegidas, la zona federal. Cada quien atiende su preocupación por la complejidad y por el interés que esto reviste, pero desde su óptica. El problema es que el territorio es activo y está vinculado y necesitamos recuperar esta visión de que el territorio está vivo y es dinámico y que cualquier uso que le des a un aspecto tiene implicaciones sobre el otro. En este sentido, creo que los cambios que se han dado son muy importantes porque se está rescatando la planeación como un instrumento básico y en donde la planeación urbana, primer requisito, tiene que tener un balance con el suelo productivo y de conservación. Y al interior del centro de población tenemos que tener un balance entre el suelo privado y el suelo público. Con estas dos simples fórmulas se pueden lograr cambios muy importantes para evitar sobreregulaciones. Un poco hablando sobre esta iniciativa de la ley de mangles. Es que es muy interesante. Tenemos desde hace muchísimos años una norma 059 que la Federación la emitió, pero finalmente no la estamos implementando y entonces tenemos elementos, vivimos a través de la excepción, o sea, la planeación no ha sido capaz de ver los horizontes, tener una visión consensuada de qué tipo de modelo físico-espacial queremos de la ciudad y cuáles son estas zonas de valor ambiental indispensables para que funcione y podemos regularlas. Entonces, si no tenemos esta visión de planeación, todos son excepciones que tendríamos que virar, tener normas claras, una fortaleza de planeación. La transformación es de solo un instrumento, tenemos que tener estrategias territoriales muy claras y en donde si la planeación dice no, el impacto ambiental ya no puede establecer condicionantes porque las condicionantes nunca van a poder revertir las causas del deterioro, sobre todo de ecosistemas muy frágiles como son los mangles. Y en este caso, por ejemplo, sí quisiera mencionar que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos generó por primera vez esta figura de lo que son las normas oficiales mexicanas en términos de áreas de valor ambiental que aplican al interior de los centros de población. Por supuesto hay un conflicto entre los ambientales, quién define las áreas desde lo que es un espacio público, un área verde y un área de valor ambiental, porque sentimos que hay problemas legislativos que tenemos que solventarlos, pero lo más importante es que ya la propia legislación urbana, si tú eres un desarrollador, primero tu PDU te permite instalarte ahí en un área de valor ambiental o no. Y estas áreas también está la planeación, pero tenemos que fortalecerla. Si tú tienes un suelo de valor ambiental, tenemos que internalizar el valor de los servicios ambientales y si ya lo vas a transformar a través de una autorización de excepción, ¿cuál es el costo de los servicios ambientales en el mediano y largo plazo y para todos? Y podemos tener instrumentos de política que realmente enfrenten la transformación con los mismos mecanismos de mercado. O sea, si estamos hablando de rentabilidad, ¿cómo lo podemos hacer para poder darle mucho más sentido a las transformaciones? Y no necesitamos una ley, una legislación, necesitamos estrategias que revaloren todos los instrumentos que tenemos y que sean muy precisos, porque no me interesa la ley de mangles, me interesa cómo conservo los mangles y cómo conservo los mangles frente a una presión inmobiliaria muy fuerte, una presión turística. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y si el instrumento me responde al objetivo, creo que tenemos que ser muy críticos porque el problema es muy complejo, ¿no? Congruencia en la sustentabilidad. El secretario nos habla de cambios, de posibilidades
Y pues les agradecemos muchísimo la ponencia que nos regalaron. No sé si quieran reafirmar algún comentario. ¿Qué les dicen a nuestros jóvenes? ¿Qué les dicen a la sociedad cancunense, a la quintanarroense y a todos en general? Yo creo que es muy importante este tipo de foros en donde podemos tener estas nuevas tendencias internacionales, el programa que nos dice hay que medir de una manera igual, que tenemos distintos actores que han podido generar una reforma urbana, como lo mencionó, una reforma urbana, distintas posiciones. Y yo creo que lo más importante es entender que la sustentabilidad, como lo comenté en mi ponencia, no es algo hecho, es un proceso que se construye perfectible con base a una conciencia distinta del quehacer humano sobre el territorio ya sea urbano o no urbano, y esta conciencia no la vamos a encontrar, no hay ninguna fórmula. La fórmula depende de cada visión que tenga la propia sociedad que conjuntamente habita un territorio, qué piensan los ciudadanos de Cancún, qué modelo de ciudad quieren, cuáles han sido los impactos y si seguimos por donde vamos, cuáles van a ser las inercias, las repercusiones, qué va a pasar en el corto y en el medio, que se abran a un proceso de reflexión basado en una conciencia y se vayan tomando decisiones colectivas, porque la ciudad es el espacio público por privilegiar y el espacio público que depende de un entorno natural sumamente importante. Lo comentaba Alfredo, ¿no? Cancún se caracteriza por su alta diversidad biológica, todos empezamos por eso, pero también por su urbanización. ¿Cómo compaginamos la urbanización y la naturaleza desde el ámbito que es la ciudad como este centro detonador? Y el reto creo que es muy importante. Entonces, que cuestionen, que sean muy reflexivos, que critiquen mucho todo lo que se ha dicho, pero sobre todo que tengan un rol activo en todo lo que es este proceso. Muchísimas gracias, maestra. Alfredo, ¿qué nos puede comentar? Me parece que, insisto, estos foros son muy importantes para conocer las tendencias, no solo nacionales, sino internacionales, entender los nuevos conceptos. Y algo que a mí me parece fundamental, y lo mencioné en los comentarios a la ponencia, era cómo fomentar una cultura del bien público. Necesitamos entender que la ciudad es de todos, que aunque tengamos una propiedad privada, los espacios fuera de ella son compartidos y tenemos que buscar precisamente los mejores modelos de convivencia, de respeto a las áreas públicas, a la vialidad, al transporte, a los parques urbanos, es decir, esos elementos que nos dan el quehacer cotidiano y la convivencia cotidiana, y sobre todo la salud propia, tanto de la población, mi familia, como de los prójimos. Es decir, en la medida que valoremos los bienes públicos, me parece que podremos ir convirtiendo a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, fomentando los valores que tienen y el respeto hacia precisamente el medio ambiente, el respeto a la convivencia, el respeto a las necesidades sociales que requiere el entorno urbano. Y por ello pues es fundamental el crecer, el entender, el concientizarse, el involucrarse en las decisiones de política pública, precisamente para generar esa comunidad sustentable. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos, seguimos aquí en el tercer foro de sustentabilidad.